debe de tener una estructura, que es el verbo en infinitivo, ¿sí? Más el contenido, más el atributo, que es el para qué, más el contexto. Ambos propósitos llevan la misma estructura, ¿sí? De acuerdo a la generalidad de su proyecto y la particularidad de cada uno de los elementos de evaluación establecidos. Posteriormente, aquí viene en esta parte, perdón, viene la descripción del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a consistir esta metodología general del proyecto? Primeramente, aparece que hay una fundamentación teórica de la planeación, diseño y elaboración de la propuesta. Esto quiere decir que ustedes van a argumentar la estructura de su propio instrumento, de su propio proceso de evaluación curricular. En este apartado, ustedes indagarán en fuentes de consulta que sustenten la estructura, el boceto, el diseño de su propuesta de evaluación, considerando la evaluación de entrada, evaluación de insumos, evaluación de productos, y de manera que cada uno de los criterios que elaboren tenga su argumentación bien estructurada, ¿sí? Posterior a ello, ¿sí? Vienen y aparecen los datos generales de la institución y del currículo en cual se implementará la propuesta de evaluación. Si ustedes se pueden percatar en la tabla, o más bien en el anteproyecto que ustedes generaron para el día de hoy, que bueno, más bien avanzaron para el día de hoy, ustedes debieron de haber ya estructurado, ¿sí? Estos apartados: los datos generales de la institución, del currículo en cual pretenden implementar la propuesta de evaluación, ¿sí? Nombre, ubicación, nivel educativo, tipo de currículum, problemática identificada y de una manera general. Esto ya se da inicio en el anteproyecto que se avanzó para el día de hoy, ¿sí? No todos tuvieron la oportunidad de entregarlo completo, pero vamos a ir generalizando y avanzando poco a poco, ¿sí? Debemos de dar respuesta a las dimensiones de la evaluación, ¿sí? Generales de su propuesta, es decir, qué voy a evaluar, cómo, dónde, por qué, para qué, con qué y en cuánto tiempo. Ojo, esto también aparece como criterio dentro de su anteproyecto, ¿sí? El anteproyecto es la base, ¿sí? Que ustedes van a ir diseñando poco a poco, ¿ok? Después aparece una tabla de especificación de proyecto de la propuesta de evaluación curricular. Este es el formato número 1, ¿sí? Este es el otro documento que les cargué la semana pasada con los criterios específicos para establecer el anteproyecto. En este inciso aparece que el anteproyecto se aborda dentro de una tabla de especificación. Se genera siempre y cuando ya se haya dado la redacción en prosa, es decir, ya se haya llenado el anteproyecto o el documento que estuvo cargado la semana pasada, ¿sí? Posterior a ello, enlistar los criterios específicos a implementar dentro del proyecto de evaluación. Estos puntos ustedes los mencionan de una manera general en el anteproyecto. Sin embargo, estos chicos se van a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque hay una redacción en prosa, porque hay una descripción detallada de cada uno de los procesos. Posteriormente viene el diseño de los instrumentos de evaluación. En este producto integrador, ¿sí? Van a ir generando ustedes su propuesta de evaluación, es decir, el conjunto de criterios, la descripción del criterio y el instrumento a seleccionar para llevarlo a la práctica, ¿ok? Es por ello que se lista o se diseña el instrumento, o más bien se diseñan los criterios a evaluar, se diseña el instrumento de evaluación, en donde se puede retomar o se puede considerar para poder verificar la veracidad, la pertinencia de un plan de estudios, ¿ok?
Dentro de este punto, diseñar los instrumentos de evaluación para atender a los criterios específicos que se pretenden evaluar de manera interna y de manera externa. Perdón. De manera que se fomente la generación de datos e información. El diseño es libre. Cada uno de los equipos, de acuerdo a los criterios que vayan a ir evaluando, es el tipo de instrumento que van a ir seleccionando. Pueden indagar dentro de los instrumentos. Les voy a compartir una serie de instrumentos de evaluación. Pueden utilizar, por mencionar, escala de rangos, listas de verificación, rúbricas, listas de cotejo, bitácoras de observación, cuestionarios. Los vamos a, por mencionar, entrevistas abiertas, entrevistas cerradas, que lo vamos a abordar dentro del capítulo que por ahí quedó pendiente y de la información adicional que les voy a brindar respecto a este proceso de evaluación curricular ya de manera general. Del posterior viene la parte del diseño. Este punto es muy importante. El diseño de un procedimiento establecido de análisis de la información obtenida, ¿sí? En este aspecto, ya que se haya generado la fundamentación de su estructura de evaluación curricular, cuando ya se hayan diseñado los criterios a evaluar, los instrumentos a evaluar, se tiene que diseñar un procedimiento, ¿sí? Del cómo se llevaría a cabo, ¿sí?, el análisis de los resultados. Es decir, dentro de la evaluación curricular ya se generó la recabación de información, ya se cuenta con los instrumentos debidamente llenados. Ahora bien, ¿qué procede con la información? ¿Quién se va a encargar de analizarla? ¿En cuánto tiempo se va a encargar para llevarla a cabo? ¿Sí? Después de que se genere la aplicación de los instrumentos, de manera que facilite la toma de decisiones para el currículo, ¿sí?, en el cual se describe el propósito, la fundamentación y la metodología de implementación únicamente del diseño para el análisis de la información. Ojo, ¿sí? Maestra, en este punto estoy un poco perdida, estamos un poco perdidos. ¿Por qué? Porque es el punto que nos falta de ver de manera teórica, ¿sí? Que fue cuando, bueno, el último equipo que falta por ahí bueno, se pausó el exponer, y la parte de técnicas de análisis de información que les brindaré para que puedan hacer este punto número J con su debida referencia de consulta, ¿ok? Y posterior a ello, ¿sí?, una descripción de cómo fue la elaboración de todo su proyecto, cómo inició, cómo llegaron a la selección de la institución, del currículo, ¿para qué? ¿Sí? Para poder generar, ¿sí?, una simulación de cómo sería si ustedes de manera presencial, ¿sí?, pudieran aplicarlo, lo aplicaran, tuvieran un resultado, ¿sí? Es decir, de qué manera ustedes considerarían, ¿sí?, cómo lo harían para registrar los resultados, su aplicación, de manera que ustedes mismos como evaluadores puedan generar un informe o bien puedan describir la relevancia y la pertinencia del currículo. Es decir, de qué manera implementarían su propio instrumento de evaluación, ¿sí?, la argumentación de la toma de decisiones en recomendaciones a cambios del mismo, ¿sí? En este punto es importante mencionarles que los cambios propuestos en el currículo deberán ser fundamentados del porqué del rediseño, ¿sí? Esto es el último punto debido a que para este punto ya se implementaron el instrumento de evaluación, ya se argumentó el por qué está diseñado de esa manera, ¿sí? Y aunado a esto, ahora sí, todos los cambios que ustedes pudieron haber generado el semestre anterior para quienes
retomaron el diseño curricular del semestre pasado, ahora sí fundamentar una serie de cambios. Ojo, en cada uno de los puntos que ustedes pueden observar, se van a ir generando documentos de apoyo y se van a ir generando retroalimentaciones y revisiones, ¿sí? De manera periódica, ¿sí? De cada 15 días, se van a generar retroalimentaciones sugeridas y retroalimentaciones obligatorias. Es decir, de acuerdo al avance de los equipos, se van a generar las sesiones en donde todos los equipos deben de presentar avance, ¿sí? Eso